¿Qué vamos a hacer? Y me olvidé desde la semana pasada ponerlo en práctica. Vamos a hacer un banco de preguntas. Las preguntas que están aquí las vamos a incluir a un banco de preguntas. ¿Por qué? Porque a partir de estos bancos de preguntas que vamos a realizar, voy a tomar una evaluación. Yo les diré cuándo voy a tomar la evaluación. Pero aproximadamente la tomaría el día jueves. El día jueves. Les voy a agregar unas 3 preguntitas más o 5 preguntitas más. Y con lo que mañana expongan, les voy a dejar para el próximo jueves una evaluación. Así que estas de aquí ya deben de tenerla. Bueno, desde hoy ya saben que este banco de preguntas debe estar en su cuestionario. Este banco de preguntas que lo hizo el grupo de Niurka la semana pasada. Más el banco de preguntas que hoy tienen sus compañeros del grupo de Cogitambo, que ellos tienen exposición. Bueno, vamos a empezar. Sin más preámbulos, ¿quién va a empezar? Cogitambo o Cano. Ahí está su exposición. Empezamos. Yo, hermana, comienzo. Déjame, por favor, que si hay alguien a su alrededor, dígale que por favor haga silencio porque va a exponer y luego no le vamos a entender. Ok, hijo, empieza. Ya, buenos días, hermanas, compañeros. Nosotros vamos a dar los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad. Ya, desde el siglo VI a.C. aún en el Neolítico. El objetivo y la destreza. Ya, el objetivo de la unidad de trabajo analiza y evalúa la organización social y educativa de la comunidad primitiva matriarcal y sus crisis a partir de la división del trabajo, la aparición de la propiedad privada, las clases sociales y el predominio patriarcal sustentado en la apropiación privada de la riqueza social y el machismo, destreza, describir y valorar los grandes aportes de las culturas de Mesopotamia al desarrollo tecnológico, económico y científico desde la perspectiva de su condición de cuna de la humanidad. Ok, trata de modular un poquito el momento que hablas para que se te entienda, porque tus compañeros deben responder a sus cuestionarios. Ok, Listo. avanzamos. Ya, desde el siglo VI a.C., aún en el Neolítico, en el creciente fértil, se trabajaban el oro, la plata y el cobre, pero no fue hasta el siglo IV a.C. cuando se generalizó la metalurgia. Para ellos, los historiadores denominan edad de los metales al último periodo de la prehistoria en la mayor parte de Europa. Se tardó más en trabajar el metal y fue introducido en un momento en algunas civilizaciones como la egipcia o la mesopotámica. Ya conocían la escritura, tuvieron una economía agropecuaria. Los cultivos más destacados fueron los cereales como cebada y trigo, algunas legumbres como habas y lentejas y cultivos arbóreos como la palmera y el olivo. Ya, en ganadería, las especies ganaderas más importantes son los bueyes, los onagros, que quiere decir los asnos, las ovejas y las cabras. La principal aportación cultural del mundo mesopotámico fue la escritura. La aparición de la misma se produjo en el ámbito de los sumerios y los documentos, como tablillas de arcilla más antiguos datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo. La primera forma de escritura utilizada fue la denominada pictograma. A continuación, mi compañero. Ya, ¿sí me escucha, licenciada? Ya, voy a hablar un poco más arriba sobre Mesopotamia. Mesopotamia, cuna de la humanidad,
Por el año 3500, los pobladores se decidieron establecer cerca de dos grandes ríos, los cuales eran el Tigrillo y el Éufrates. Y gracias a estos dos ríos es que se pudo dar el nombre como Mesopotamia, que traducido al griego vendría a decir tierra entre dos ríos. El lugar tenía un buen clima, tierras fértiles y tenía más que todo abundante agua. Es por eso que las personas decidieron establecerse en ese lugar y dejar de ser personas nómadas y convertirse en personas sedentarias. Que nómadas vendría a decir como que no tienen un lugar permanente, no tienen un lugar fijo. Y sedentarios que dice que viven en un lugar permanentemente. Y sus religiones eran politeístas, en otras palabras decir que no tenían un dios fijo o creían en muchos dioses. Sus divinidades tenían rasgos astrales y características humanas. Y ahora lo que se basa su economía era en tres factores: la ganadería, la agricultura y el comercio. Y ahora voy a hablar sobre sus organizaciones sociales, las cuales eran 5: la nobleza, los sacerdotes, los funcionarios reales, el pueblo y los esclavos. Y ahora hablando de Mesopotamia, voy a hablar un poco sobre Egipto, un pueblo junto al Nilo. Fue un gobierno teocrático, ya pues que su gobernante, el faraón, estaba considerado como descendiente directo de los dioses. En otras palabras, mientras él vivía, era considerado como una persona especial, mientras al momento de morir era una persona venerada. En otras palabras, venerado viene a decir que era adorado después de muerto. En la mayoría de las ocasiones, en la muerte del faraón, sus primogénitos eran nombrados como nuevos faraones. Y la religión de los egipcios era también como el de la Mesopotamia, que eran politeístas, que poli significa mucho, y teísta o teo viene a decir Dios. Y uniendo las dos palabras vendría a ser muchos dioses. Y así es lo que concluye mi investigación sobre el tema dado. Tiene apagado el micrófono, hermana. Preguntas, algo más, nada más. Esa es la investigación de ustedes. Bueno, Mesopotamia, tierra entre dos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. ¿Qué sucede? ¿Por qué estas tierras eran tan productivas? Aquí encontramos la parte esta de la luna, ¿verdad? Luna creciente fértil o espacio creciente fértil, tierra fértil. Me hubiese gustado que hablen de esa parte. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta tierra era tan rica, como yo lo digo? Excelente para la agricultura y para la ganadería. Esta es la tierra prometida que habla la Biblia para el pueblo de Israel. Esta es. Los que no sabían, esta es la tierra. Cuando esta tierra era inundada por estos dos ríos que crecían, cuando bajaban las aguas, todas las vitaminas, minerales que los ríos les dejaban a esta tierra, le permitían ser hasta la actualidad muy fértiles. Por eso en la Biblia dice que Dios los iba a llevar, Jehová, Elohim, Yahweh, los iba a llevar a la tierra prometida que fluía leche y miel, porque sus tierras eran muy productivas, no eran, lo son en la actualidad todavía. Entonces comenzaron los primeros asentamientos alrededor de todo lo que tiene que ver con estas tierras. Y por eso el desarrollo rápidamente económico de los que estaban en este entonces asentados, todo lo que es Mesopotamia, porque eran bañados por estos dos ríos. Si usted va a la Biblia, aún nos puede encontrar que allí estaba el huerto del Edén. Lo invito para que usted pueda leer en Génesis y allí aparecen estos ríos. ¿Por qué se llaman culturas o civilizaciones fluviales? Porque se desarrollaron en ríos. Habló Cojitambo también sobre Egipto, en el río Nilo. Mesopotamia, Éufrates, Tigris. Egipto, Nilo. Y nos faltó China. También, la antigua China. Los dos ríos que bañaban estas tierras de China, el río Azul y el río Amarillo. Pero eso vamos a ir viendo más adelante. Porque la ganadería también fue el boom para ellos, la crianza de animales. Porque debido al pasto rico, lleno de vitaminas, como yo les decía, los minerales, el pasto, la tierra, estos animales se desarrollaban rápidamente.
Así que la base de la economía de la Mesopotamia era la agricultura número 1 y luego la ganadería. Ellos fueron también orfebres porque también se dedicaron a la metalurgia. Aquí hablaban los chicos que casi en el cuarto siglo antes de Cristo, antes de terminar la prehistoria, estuvo el boom de la metalurgia, el cobre, el estaño, y hasta que ellos pudieron descubrir los yacimientos del hierro, ahora sí mejoraron grandemente sus herramientas, porque el hierro tiene la fuerza, entonces comenzaron a hacer el mejoramiento de sus herramientas, a cultivar más la tierra, todo lo que es el pastoreo también, utilizarlos ya no solamente para el trabajo en la agricultura, la ganadería, sino para hacer vasijas en lo que es la artesanía, ¿no? Entonces, aquí ya el boom en estas civilizaciones aparecen, como decía su compañero también, las clases sociales. Los que más tenían estaban en la escala mayor, que eran los de la nobleza, aparecen ya aquí que los reyes, los grandes gobernadores. Aquí era por escala social. En Mesopotamia el que más dinero tenía, ese era el que estaba en la cúspide. Luego venían los artesanos, los comerciantes. Por estar bañadas por ríos, la parte comercial también empezó a tener su apogeo, porque existió ya el comercio, el cambio, el intercambio entre las demás poblaciones que bañaban todo alrededor de estos ríos. Lo mismo sucedió en Egipto con el río Nilo. A diferencia de las clases sociales en Egipto, quien la máxima autoridad era el faraón, que se creía que era un representante de Dios en la tierra y que cuando moría debía ser venerado. Por eso pero más adelante vamos a ver todo con respecto a Mesopotamia y todo Egipto. Solo estamos dando una introducción de lo que fueron estas grandes civilizaciones fluviales. Aquí aparece, recuerden, Mesopotamia, la escritura, la pictografía, la escritura cuneiforme, la que dio luego la aparición de la escritura en las demás poblaciones. En Egipto también tiene su escritura, los jeroglíficos, pero eso vamos a irlo a ver clase con clase. A los que les vaya tocando hablar de Mesopotamia, de Egipto, de China, nos van a desarrollar todo este tema. Nada más que estamos en una introducción. ¿Cuáles fueron los grandes aportes en sí de estas culturas en general? La navegación. La navegación por los ríos. Así que estos artesanos debieron construir embarcaciones para poder navegar por ellos e intercambiar, realizar el comercio. Creación de nuevas formas de escritura, en todo lo que era riegos, de la forma de trasladar el agua, lo hicieron en forma de terraza, excavaron, no sé si ustedes han visto en los programas de National Geographic, de historia, en estos canales internacionales, cómo hacían por debajo de las ciudades estos grandes canales para poder cambiar el rumbo de los ríos, crear lagos, canales para los riegos. En esto fueron tenían una inteligencia ya de arquitectos, de ingenieros. Entonces, ellos utilizaron mucho lo que tiene que ver el riego para sus sembríos, para desviar aún caudales. La creación de monedas y con ello parte de la contabilidad. Allí más adelante vamos a ver cómo es esto de la moneda y por qué se crean ya hasta códigos con la aparición de la escritura. Es importante mencionar que las civilizaciones fluviales fueron la egipcia, Mesopotamia, la hindú y la china. Bueno, se me estaba quedando la hindú, que es la India. También tiene sus ríos allí. Medio raritos los nombres, pero a esos también. India se me estaba quedando. Tenemos nuestro banco de preguntas. Muy buena la información que se pudo recaudar, chicos. Y las diapositivas adecuadas. Vamos con la primera pregunta. ¿En qué país se tardó la mayor parte en trabajar el metal? ¿En qué país? Bueno, podemos decir en qué población, en qué lugar.
se tardó la mayor parte en trabajar el metal. Entonces, es decir, el que más demoró en trabajar el metal. Esa es la primera pregunta. Vamos a la primera pregunta. Si usted tiene la respuesta, si no, empiezo a nombrar. ¿En qué lugar, población, se tardó la mayor parte en trabajar el metal? Es decir, que quedaron allí rezagados. No fueron a la par con el avance de la metalurgia como las demás poblaciones, porque en ese entonces recuerde que no se llamaban países, sino más bien poblaciones. Vamos a cambiar. Población. ¿En qué población? Ok. Bueno, no hay preguntas, yo voy a empezar a hacerlas. La población que más se tardó en trabajar el metal, ¿no? Les que todavía tiene sueño. Miss Europa. La población, no me abre el audio, levánteme la mano. Levante la mano que yo les dejo abierto el audio. Empezamos con la pregunta. Respuesta de la misma. Goyes, ¿por qué no enciende su cámara? ¿Tiene problema con la cámara? Sí, tengo algo dañado, pero ya déjame ver. Ok. ¿En qué población se tardó en llegar a lo que es el desarrollo ya y trabajar el metal? ¿En qué población? Maite, ¿en qué población se tardó en llegar este desarrollo del trabajo en el metal? En Europa, hermana. Ya, pero no dicen específicamente lugares. Para los que hicieron la investigación. Anthony Carr. No, en sí es en Europa, porque ahí se tardó más en trabajar el metal. Sí, sí sé que es en Europa, eso sí, pero no dicen específicamente el lugar, solo el continente europeo y nada más. Eso sería una buena investigación, a ver para mañana quién se quiere ganar unos puntitos. Número 2, ¿en qué siglo se generalizó la metalurgia? Yo os lo dije, ¿en qué siglo? Y lo dijo también Cogitamo. ¿En qué siglo se generalizó la metalurgia? Urbina. Hace unos 8.000 años atrás. No, yo dije un siglo, yo dije el siglo. No me acuerdo, yo decía 8.000. No, yo dije un siglo, por eso deben tener un cuadernito allí para anotar porque a veces como que se va la información. Dime, Georgie. Creo que en el siglo IV, ¿no? Sí, exactamente. Ya para el siglo IV ya era el boom de la metalurgia, pero más o menos empezó por el siglo VI, pero en el IV ya era en general, ya es decir, al término de la prehistoria. Muy bien, número 3. ¿En qué siglo del Neolítico se trabaja el oro, la plata y el cobre? ¿En qué siglo del Neolítico se trabaja el oro, la plata y el cobre? ¿En qué siglo del Neolítico se trabaja el oro, la plata y el cobre? Y la pregunta es para Rebuti. ¿En qué siglo del Neolítico se trabaja el oro, la plata y el cobre? ¿En qué siglo del Neolítico se trabaja el oro, la plata y el cobre? El que tiene la respuesta puede ser. Dime, ¿tienes abierto el audio? No se te escucha nada. Escríbame en el chat, que yo le leo. ¿En qué siglo, mientras Rebutis está allí escribiendo, para María Zambrano, ¿en qué siglo del Neolítico se trabaja el oro, la plata y el cobre? Recuerde que usted no está netamente mirando que la maestra hable. Usted debe participar en clase, tener un cuadernito allí para estar escribiendo la información que exponen sus compañeros y que yo refuerzo. Hermana, buenos días. Dígame. Hermana, esa no escuché bien, no vi, pero ya noté por ahí algo. Ya. Zavala.
En el siglo VI, ¿verdad, hermana? Así es, en el siglo VI fue lo primero que se trabajó. Muy bien, el siglo VI. Muy bien, continuamos. ¿En qué año se cambiaron los pobladores a Mesopotamia? Es decir, como eran nómadas, ellos se trasladan hacia allá. Como nómadas andaban de un lugar para otro. ¿En qué año se cambiaron los pobladores a Mesopotamia? Se dieron cuenta que esas tierras eran muy fértiles. La pregunta es para López. El varón, López. Buenos días, ¿cómo se llaman los ríos? Esa es la pregunta. No. ¿En qué año se cambiaron los pobladores a Mesopotamia? Es decir, que llegaron, se asentaron en Mesopotamia. ¿Qué año? Sí, les voy a cambiar. ¿En qué año? No sé, me dijiste hace 5.000 años antes de Cristo, ¿qué? No. No te escucho, Escobar, estás como lejos, si no es. ¿En qué año se dieron los asentamientos? De los pobladores a Mesopotamia, Mesopotamia con mayúscula. Vamos, ¿en qué año? ¿En qué año se dieron esos asentamientos en Mesopotamia? Bueno, nos quedamos aquí porque aquí la cosa es mejor. Ariana. Buenos días, en el año 3500. Así es, sí lo dijeron. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se llaman los dos ríos? ¿Cómo se llaman los dos ríos? ¿Cómo se llaman los dos ríos? La pregunta es para Quinto Barre. Buenos días, hermana. Buenos días. Y Éufrates. No, otra vez porque no te escuché. Tigris y Éufrates. Muy bien. Y por último, la última preguntita, se la voy a hacer a Laura Aguilar. ¿Qué significa Mesopotamia? ¿Qué significa Mesopotamia? Como siempre, Pluas, no te veo en el asiento. No sé dónde andas. Allí te estoy mirando. Ok, Laura. Significado de Mesopotamia. Bueno, no tiene el significado. Alex Bajaña. Significado de Mesopotamia. Tierra entre ríos, hermano. Entre ríos. Muy bien, excelente. Así es, chicos. Y podría yo hacer más preguntas. Voy yo. Pero este es para su banco de preguntas, así que no se preocupe. Nómbreme las civilizaciones fluviales, Pluas. Nómbreme las civilizaciones fluviales. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Las civilizaciones. Sí, las civilizaciones. ¿Cuáles eran? Ya las nombramos. Tuvieron aportes en los cultivos. No.